Ventisqueros de nieve de 3 metros en Italia. Una asfixiante tormenta de polvo en Grecia. Granizo del tamaño de la palma de una mano en Argentina. Inundaciones extremas en Rusia. Este episodio es una crónica de los eventos climáticos de la última semana que están transformando nuestro mundo. Rusia. Por segunda semana consecutiva, los residentes del Cáucaso Norte se enfrentan a precipitaciones extremas. A finales de marzo, un vasto ciclón provocó inundaciones en la República de Chechenia. 30 puentes resultaron dañados y más de 3.000 edificios se vieron afectados. Más de 100 viviendas quedaron completamente destruidas. Las personas fueron evacuadas de las aldeas inundadas en camiones, familias enteras a la vez. En las zonas montañosas de la República, el agua no solo inundó viviendas, sino que también erosionó laderas, desplazó el suelo y destruyó carreteras. En el distrito de Nosai Yurt, decenas de casas resultaron dañadas por deslizamientos de tierra. En el transcurso de 2 días, en Grozny cayeron 75 milímetros de precipitaciones, más del doble de la media mensual. En 2 distritos municipales, los cultivos fueron destruidos en una superficie superior a 860 hectáreas. Además, 130 toneladas de arroz de siembra resultaron dañadas debido a la inundación de un almacén. El mismo ciclón trajo lluvias intensas y vientos racheados a Daguestán. Se produjeron inundaciones a gran escala que provocaron interrupciones en el suministro de agua y electricidad. En el pico de la tormenta, más de 500.000 residentes de la República se quedaron sin electricidad. Más de 3.000 residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares. Desprendimientos de rocas y flujos de lodo en las montañas interrumpieron el transporte, dejando a decenas de asentamientos aislados del mundo exterior. Se declaró el estado de emergencia en 5 ciudades y 7 distritos de la región. El colapso de 2 puentes ferroviarios debido a la erosión de sus soportes provocó la suspensión del tráfico ferroviario en varios tramos. En las zonas afectadas por las inundaciones, comenzó la vacunación de emergencia de los residentes contra la hepatitis A viral, debido al riesgo de brotes de enfermedades infecciosas. En marzo, en Mayachkala, se registró un volumen histórico de precipitaciones, el más alto en la historia de las observaciones, superando la norma en más de 4 veces y media. Las graves inundaciones también afectaron al distrito de Yasavyurt. Durante varios días consecutivos, el desplazamiento allí solo fue posible en embarcaciones, mientras que los residentes fueron evacuados utilizando camiones, tractores y vehículos de pasajeros. Tras la evacuación de los residentes, comenzó una operación de rescate para salvar el ganado, que había permanecido atrapado en patios inundados durante 2 o 3 días. Los graves daños en las principales líneas troncales de fibra óptica en Daguestán provocaron interrupciones en las comunicaciones en la parte sur de la región. A la fecha del 4 de abril, las inundaciones persistían en 1.065 viviendas y en 42 tramos de carreteras en toda la República. En la noche del 5 de abril, el desastre golpeó nuevamente Daguestán, inundando otra vez las calles de los asentamientos previamente afectados con torrentes de agua fangosa. La carretera que conecta las ciudades de Derbent y Mayachkala quedó inundada. Los equipos de rescate evacuaron a las personas de las zonas peligrosas utilizando camiones de bomberos y otros vehículos especiales. En Mayachkala cayó casi la cantidad mensual de precipitaciones en un solo día, dañando 3.755 viviendas. Debido al hundimiento del suelo saturado de agua, un edificio de apartamentos colapsó, mientras que otros 4 quedaron en zona de riesgo de derrumbe. En Derbent, el volumen de precipitaciones en 2 días superó la norma mensual en 5 veces y media. Las calles y los patios residenciales volvieron a quedar inundados. En la aldea de Kirki, un deslizamiento de tierra destruyó una vivienda, causando una víctima mortal. Se produjo la rotura de una presa en el embalse de Getsuk, en el distrito de Derbent, de Daguestán. Más de 4.000 personas de 4 asentamientos fueron evacuadas como medida de precaución. En la autopista federal, potentes corrientes de agua arrastraron vehículos. 7 personas fueron rescatadas, mientras que 2, trágicamente, perdieron la vida. Las devastadoras inundaciones en Daguestán se cobraron la vida de 6 personas, incluidos 2 niños. Un aguacero torrencial azotó Volgogrado el 1 de abril, con casi la cantidad mensual de precipitaciones cayendo en tan solo un par de horas. Se produjo un verdadero colapso del transporte.
La congestión del tráfico en las calles alcanzó el nivel máximo de 10 puntos. Los coches quedaron sumergidos y los pasajeros viajaban en autobuses con el interior lleno de agua. La lluvia dañó tiendas, estacionamientos subterráneos y edificios residenciales. La administración local señaló que los sistemas de drenaje pluvial estaban completamente operativos, pero no pudieron hacer frente a un volumen tan enorme de precipitaciones caídas en un corto periodo de tiempo. En algunas zonas de la ciudad cayó granizo, un fenómeno atípico para esta época del año. Afganistán. Las devastadoras inundaciones en la mayoría de las provincias de Afganistán fueron causadas por intensas lluvias que comenzaron el 26 de marzo. En algunas zonas, más de 100 milímetros de precipitaciones cayeron en un corto periodo, lo que, combinado con el deshielo estacional, agravó la situación, especialmente en las regiones montañosas. Alrededor de 5.000 viviendas fueron destruidas o dañadas por el desastre, y el sistema de suministro de agua quedó fuera de funcionamiento. Tierras agrícolas que abarcan miles de hectáreas fueron destruidas y murieron cientos de cabezas de ganado. Debido a un aumento repentino del nivel del agua en la provincia de Ghazni, un autobús de pasajeros volcó, causando la muerte de 2 personas, dejando a más de 10 heridas y a un niño desaparecido. A partir del 2 de abril, en varias provincias, además de las lluvias persistentes, también se observaron intensas nevadas, un fenómeno extremadamente inusual para esta época del año. La nieve cubrió árboles frutales en flor y cultivos ya brotados. En la provincia meridional de Zabul, conocida por su clima cálido y seco, el espesor de la nieve en algunas zonas alcanzó un nivel sin precedentes de 75 centímetros. Debido a las nevadas anómalas y las fuertes lluvias, las redes de transporte se vieron interrumpidas, incluidas autopistas clave. Más de 350 kilómetros de carreteras quedaron inundados y la autopista Kabul-Jalalabad fue cerrada debido a desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra. Como resultado del desastre, al menos 99 personas murieron en todo el país y 154 resultaron heridas. Tormenta Herminio. La tormenta Herminio azotó el sur de Europa el 1 de abril, trayendo fuertes lluvias, nevadas y tormentas eléctricas. Un fenómeno poco común de alta intensidad, una densa nube de polvo procedente del Sahara, cubrió la isla griega de Creta, tiñendo el cielo de tonos rojo-anaranjados. La calidad del aire se deterioró rápidamente. La concentración de polvo aumentó varias veces por encima de lo normal, alcanzando uno de los niveles más extremos de los últimos años. Los residentes se quejaron de ardor en los ojos e irritación en la garganta y se vieron obligados a usar mascarillas. Según ellos, tormentas tan intensas nunca se habían observado allí antes. Debido a la lluvia mezclada con polvo, calles, casas y vehículos quedaron cubiertos por una capa de barro rojo. Los fuertes vientos con rachas de hasta 120 kilómetros por hora agravaron la situación. Las conexiones de transporte se vieron interrumpidas, los vuelos fueron cancelados o desviados y los ferries permanecieron en puerto debido al fuerte oleaje. En otras islas, la tormenta provocó daños en infraestructuras e interrupciones del suministro eléctrico. Las lluvias torrenciales en la isla de Poros provocaron inundaciones a gran escala. Las carreteras fueron destruidas, torrentes de agua arrastraron vehículos e inundaron decenas de viviendas. Mientras que en las islas de Rodas y Kos, embarcaciones ancladas resultaron dañadas. La tormenta en la Grecia continental provocó inundaciones y, como consecuencia, cientos de llamadas a los servicios de emergencia. En la región del Ática, cerca de Atenas, el desastre se cobró la vida de un hombre en la zona de Nea Macri. El mismo día, la tormenta Herminio azotó Italia, combinando frío invernal y nevadas con lluvias torrenciales. En las zonas montañosas de las regiones de Abruzzo y Molise, se produjo una tormenta de nieve anómala. En el municipio de Capracota, los ventisqueros alcanzaron 2,5 metros, un nivel no observado en abril durante al menos 40 años. Mientras que en el macizo de la Maiella, el espesor de la nieve alcanzó los 3 metros, un récord primaveral. En un hotel de montaña, los turistas quedaron atrapados bajo enormes ventisqueros. Los rescatistas, junto con el ejército, organizaron su evacuación. Las intensas lluvias en las estribaciones de las montañas provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, lo que dio lugar a inundaciones locales en las localidades. El río Osento, en la región de Abruzzo, se desbordó e inundó las vías férreas.
y fue necesario suspender el tráfico ferroviario. El transporte en la autopista nacional adriática quedó completamente interrumpido debido al colapso de un puente sobre el río Trigno. Cientos de personas en la costa de la región de Molise se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la tormenta. En el municipio de Rapolla, en la región de Basilicata, se derrumbó un tramo de carretera, mientras que un deslizamiento de tierra y la destrucción de un muro de contención dañaron edificios cercanos. Tormentas de granizo. Una potente tormenta azotó el departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza, Argentina, el 31 de marzo. En solo 15 minutos, grandes cantidades de agua y granizo provocaron interrupciones del transporte en las vías de acceso. Los residentes locales quedaron alarmados por el enorme tamaño del granizo. Según testigos, los trozos de hielo alcanzaban el tamaño de un huevo de gallina y de la palma de una mano. En San Rafael, el granizo perforó los techos de las viviendas y dañó vehículos, dejando profundas abolladuras en la carrocería y rompiendo los cristales. Vientos con fuerza de huracán en las zonas rurales derribaron árboles y líneas eléctricas, dejando distritos enteros sin electricidad, mientras que las intensas lluvias inundaron carreteras y paralizaron el tráfico. El mayor daño se produjo en el sector agrícola, una parte clave de la economía local. El granizo destruyó cultivos, huertos y viñedos. La evaluación de los daños apenas ha comenzado, pero ya está claro que las pérdidas son enormes. A finales de marzo, la parte occidental del estado de Nueva York fue golpeada por un potente sistema de tormentas que superó significativamente las condiciones meteorológicas normales de la región. El principal impacto de la tormenta se produjo en la pequeña localidad de Gowanda. Los residentes informaron que nunca habían visto nada parecido. El cielo se oscureció repentinamente y el granizo cayó con tal intensidad que permanecer al aire libre resultaba peligroso. Las escuelas de la localidad aplicaron medidas de confinamiento. Estudiantes y personal debían permanecer en el interior hasta que pasara la tormenta. En cuestión de minutos, el granizo cubrió las calles con una capa de hielo. Los granizos alcanzaron 4 centímetros de diámetro. Sus impactos iban acompañados de fuertes crujidos y eran lo suficientemente potentes como para destrozar vehículos, romper ventanas de edificios y dañar el revestimiento exterior de las viviendas. Debido a las intensas lluvias, varios condados experimentaron inundaciones. En algunas zonas, las carreteras se volvieron intransitables y los vehículos quedaron atrapados en el agua, incluidos tramos bajo pasos elevados. Se declaró el estado de emergencia en el condado de Allegheny y se restringió la circulación. En 24 horas, en Buffalo, cayeron aproximadamente 38 milímetros de precipitaciones, estableciendo un récord para el 31 de marzo en más de 140 años de observaciones. La tormenta estuvo acompañada de rachas de viento y actividad tormentosa. Se confirmó un tornado EF1 que arrancó árboles de raíz y dañó estructuras aisladas. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. A principios de abril, las regiones del sur de China experimentaron una rara ola de fenómenos meteorológicos extremos. El 2 de abril, una supercélula tormentosa se formó sobre la prefectura de Guiyang, en la provincia de Guizhou. 15 condados se vieron afectados por lluvias intensas, vientos con rachas de hasta 25 metros por segundo y granizo. En algunas aldeas, los granizos alcanzaron los 3 centímetros de tamaño y se formaron ríos de hielo en las calles. Cabe destacar que, desde finales de marzo, este ha sido al menos el 4º episodio de granizo en la provincia de Guizhou, una frecuencia poco común incluso a escala nacional. Al día siguiente, una situación similar se produjo en la provincia de Guangxi. Las carreteras en algunos condados de la prefectura de Chongzuo se volvieron blancas debido a la acumulación de granizo. Cayó tanto granizo que las calles parecían cubiertas de nieve. El suministro eléctrico en varios asentamientos se vio interrumpido, y viviendas y vehículos sufrieron daños significativos. A lo largo de una semana, se registraron varios casos de granizo anómalo en distintas partes del mundo, cada uno con características atípicas. Tamaño gigantesco, ocurrencia fuera de temporada y un volumen sin precedentes. Además, estos eventos se produjeron casi simultáneamente en diferentes regiones del planeta. Esto ya no puede considerarse una coincidencia, es una manifestación de una tendencia emergente.
En el contexto de tormentas de granizo cada vez más intensas, los especialistas están llamando la atención sobre un factor que anteriormente se mencionaba con poca frecuencia. Se trata de los micro y nanoplásticos, ya muy presentes en la atmósfera y que ejercen una influencia directa en la formación de nubes y las precipitaciones. Los estudios modernos muestran que estas partículas actúan como núcleos de condensación de nubes, acelerando la congelación de las gotas de agua a temperaturas relativamente más altas, de menos 18 a menos 24 grados Celsius, en lugar de los habituales menos 38 grados Celsius. Como resultado, el hielo se forma más rápidamente y a menor altitud, creando cristales más grandes. Transportados por corrientes ascendentes, acumulan repetidamente capas adicionales, convirtiéndose en partículas de hielo más masivas. Esto conduce a un aumento tanto del tamaño como de la densidad del granizo y, en consecuencia, de su poder destructivo. En la actualidad, el impacto de los micro y nanoplásticos apenas se tiene en cuenta en los modelos climáticos, lo que hace que estos fenómenos sean cada vez más difíciles de predecir. Lo que antes se percibía como un fenómeno natural inofensivo, ahora causa daños graves, destruye viviendas, arruina cultivos, daña infraestructuras e incluso se cobra vidas humanas. Los hechos hablan por sí mismos. El granizo ya se ha convertido en un desastre natural verdaderamente destructivo.